¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y bienvenidos a la unidad 2 de lo que es la filosofía oriental. Pues bueno, vamos a estar llevando ciertos aspectos de épocas en un sentido de la filosofía o unos criterios de periodización de la historia de la filosofía oriental. Esto como base de conceptos básicos y cómo fue o se ha ido, pues, evolucionando en algún sentido, ¿no? Porque realmente aquí es donde entra diferentes conceptos, diferentes determinaciones, diferentes aspectos a una visión más amplia, que en este caso lo vamos a ir explicando de manera muy específica y estructurada, pero sí es importante que ustedes generen más indagación en esta función, para que puedan ustedes observar más sobre la inquietud o más sobre la observación que tiene los diferentes periodos o épocas de lo que trabaja la filosofía oriental. ¿Qué tan importante es? Normalmente a veces decimos, pues es filosofía oriental, como de que, no generalizo, ¿no? Pues hay muchos que al momento de hablar de la filosofía dicen, híjole, no, es mucha lectura, el observar, el conocer más allá, o sea, pero la filosofía oriental va generando toda esta gestación de observar más a fondo, en el cual genera como un alcance propio, una observación de nosotros como primera parte primordial, ¿no? Y dentro de esas funciones entramos con la parte del periodo prehistórico. Esa parte del periodo prehistórico, pues sabemos que hace años, 1800 años antes de Cristo, se dan las primeras prácticas de yoga. Estas prácticas fueron nuevamente enseñadas y sufrieron diversas transformaciones a medida en el cual recibieron las influencias de otras culturas que especialmente pues derivaban en otras tradiciones tántricas. Y aquí es donde empieza todo este trabajo de la filosofía oriental, porque entra el aspecto de la época védica. La época védica abarca desde el año de 1800 a 1000, se va considerando uno de los momentos más significativos del proceso de la formación de la filosofía oriental, porque en esta época se va produciendo pues una violenta invasión a la civilización, ¿no? Entre un proceso largo, entre sufrimientos de dos culturas, entre estas es la cultura ariana y la dravídica, en donde va empezando a como a fusionarse entre las influencias, entre el desarrollo espiritual y se va generando un aspecto inscrito en los Vedas, ¿no? Que esto es un aspecto de la época védica, por eso se van generando entre estas dos culturas. Después entra sobre una época brahmánica. Esta época brahmánica eh, fueron gestionando diferentes cuestiones entre rituales, conductas adecuadas, entre un sentido de establecer un orden ritualista, sacrificalista, ¿no? Entre esto que generaban precisamente sus rituales corporales. Y dentro de esto generamos una época Upanishad. Esta época Upanishad, ¿no? Va escribiendo como mensajes extáticos en los cuales están llenos de una tecnología de la trascendencia, ¿no? Se acentúa entre el hallazgo, el cultivo de la elevación del ser. Entonces ya empiezan como a generar mayor aspecto de impacto en esta época, ¿no? Dentro de esa época, pues manejamos la época de Gita. En esta época de Gita, pues van manejando más ya un periodo de las ciencias místicas. Y aquí entra la relación entre la época Upanishad, que fueron plasmando ilustraciones y diferentes aspectos de considerar el incremento en donde se indujeron o fueron alcanzados sobre, pues como una tecnología interior, como la Ramayana y la Bhagavad Gita. Una mente disciplinada y no los rituales exteriores o sacrificios, ¿no? Son los que en este caso intervenían, sino generaban un aspecto conveniente real de la vida, del amor, y que estaban ligados a una reacción. Y por eso generaban un aspecto de época clásica. Esta época clásica
pues se producía a una simplificación del pensamiento y las tecnologías, incluyendo el yoga. Estas escuelas principales generaban una coexistencia codificada y enseñanzas ampliamente estructuradas, porque ya generamos como primer o como otra época primordial, la época puránica, ¿no? La época puránica ya va generando sobre estos aspectos de los am, recopilaciones mitológicas, la filosofía e historia y que va enfocando entre la parte de los chakras, el aura, ¿no? Y aquí es donde manejamos todo ese aspecto de la peruana y existe la época del yoga, donde se va estableciendo un hogar entre el mundo elevado, ¿no? Y pues llegamos a la edad moderna, donde se va generando un producto de resistencia, de acontecimientos, de apertura de civilizaciones, de influencias occidentales y diferentes aspectos en donde generaban un incremento de materialismo y secularismo. Y eso es a donde trabajamos toda esta época de lo que se refiere la relación entre la filosofía oriental. Vamos a estar trabajando otros puntos como la era acuariana y que eso abarca entre el origen y el desarrollo de la filosofía entre la antigua India. Pues bueno, estos serían como conceptos básicos y muy resumidos para poder dar a comprender los temas y subtemas que surgen dentro de la filosofía oriental. Esperando me haya dado a entender, nos vemos en la próxima cápsula.